Bienvenidos a Por Cuerda Separada, yo soy Ruth Sánchez. Yo soy Rodolfo Villalobos. Y en esta noche vamos a dar continuación a la secuencia que empezamos de programas relativos a los derechos humanos. La anterior semana, en la anterior emisión, estuvimos platicando sobre, en general, qué eran los derechos humanos. Y hoy sí vamos a entrar al artículo primero de nuestra Constitución para que vayamos ya inmiscuyéndonos en el tema. Aquí es importante señalar que nuestro modelo constitucional consagra derechos humanos a partir del artículo primero y hasta el artículo 29, lo que conocemos coloquialmente como la parte dogmática, aunque bueno, hay que aclarar que no todos los artículos ahí contenidos contemplan derechos humanos, ni todos los derechos humanos establecidos en la Constitución están en estos 29 artículos, pero ahí encontraremos la mayoría y si no, también aquellos que sirven como base para poder entender los que se encontraran fuera de los primeros 29. ¿No? Lo que pasa es que no puedes hablar de impactantes, pero son la base para poder partir de todos los demás, ¿no? Por ejemplo, el 123 se contiene una cantidad considerada de derechos humanos relacionados con la parte laboral, derecho del trabajo, tiene como punto de partida el artículo 5 que establece la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Entonces, no todos contemplan derechos humanos, pero los artículos que sí contemplan esos primeros 29 nos pueden llevar a hacer la pauta o la base para el resto de los derechos humanos que se pueden encontrar consagrados en los demás artículos de la Constitución. Sí, los que están afuera son derivados de los que se encuentran en los 29 artículos. ¿Se podría hacer en todo caso, por ejemplo, una estructura constitucional en la cual estén los artículos así muy concretos y luego hacer leyes generales o leyes aparte que los describieran en particular? Sí se puede. Aquí de hecho esa era la idea original. Como preámbulo, en nuestra Constitución mexicana de 1917, la que es actual, en el sentido de que fue la última que se prolongó, que tiene muchas reformas, tiene más de 1000. ¿Es la Constitución más reformada del mundo? Yo creo que sí, y si no, estaba muy cerca. Esa Constitución de 1917 tiene como antecedente directo la mexicana de 1857. La de 57 tiene como antecedente normativo, y quiero hacer una distinción. Antes de la 57 está la del 47, y luego la del 47 está la del 43, y la del 43 está la del 36, y luego la primera de todas es la del 24. Pero hay mucho más similitudes entre la del 57 y la del 24 que la del 57 con la del 47 y con la del 43 y la del 36. A pesar de que la de 47 se le llama Acta de Reformas porque restablece la vigencia de la Constitución mexicana del 24 con una serie de modificaciones, entre ellas la más importante, la implementación del juicio de amparo. ¿A qué voy con todo esto? La del 24, que se convierte en la primera Constitución mexicana y el antecedente directo, el antecedente no más directo, sino el antecedente completo de las Constituciones mexicanas actuales, la del 17 y anteriormente la del 57, es una traducción mal hecha de la Constitución norteamericana de 1787. ¿A qué voy con esto? La norteamericana de 1787 tiene nada más 7 artículos. O sea, concretito. Así es. Y luego, aquí que señalar, no contemplaba derechos humanos. Los derechos humanos se establecen en las primeras 10 enmiendas, son 27 en total, pero las primeras 10 contemplan los llamados derechos humanos, lo que los americanos llaman su Bill of Rights. Entonces, sí pudiera establecer de manera muy general el contenido constitucional y permitir que se desarrolle en leyes secundarias o leyes reglamentarias para efecto de no atiborrar la norma constitucional con cuestiones que no tienen nada que hacer ahí, o bien con elementos demasiado casuistas que la hacen impráctica o la hacen muy complicada de aplicar. Y eso vuelve más un código, por ejemplo, como un código local. De hecho sí. Que una ley que nos rige a todos. Y la otra es que como es una constitución relativamente vieja, aunque es considerada moderna porque es la primera de la época moderna, son las llamadas constituciones sociales, pero ya tiene más de 100 años, y aparte el vaivén político en nuestro país ha generado que se reforme en demasiadas condiciones, y esas reformas van haciendo que la Constitución pierda un orden, porque luego, pues ponlo aquí, pues ponlo allá, y esto agrégalo aquí, y esto quítalo de acá, muévelo para acá, entonces va perdiendo la integridad porque al final de cuentas está llena de parches, precisamente para agregar y para tratar de pues adaptar el marco normativo a una política pública. Tenemos una idea de que nada más porque esté en la Constitución ya vale, sin entender que nuestro marco normativo, nuestra ley suprema, no es una Constitución. No, inclusive en la misma determinación que ha hecho la Corte de Norma Suprema, habla de un esquema que se le llama bloque de constitucionalidad, que se deriva del contenido del artículo 133 constitucional,
que inicia diciendo esta Constitución, las leyes que ella emanan emitidas por el Congreso y los tratados internacionales firmados por el presidente, ratificados por el Senado, que estén de acuerdo con ella, será la Ley Suprema de la Unión. Entonces, la Ley Suprema de la Unión es un conjunto de 3 normas en particular: la Constitución, las leyes que ella emana en los tratados internacionales. Nada más como distinción, esa no es la jerarquía correcta. A pesar de que la Constitución dice eso, la jerarquía, sobre todo en los derechos humanos, debe leerse Constitución, tratados, leyes, y las leyes, cuando las leyes que ella emanen, no habla de cualquier tipo de ley, o sea, no es la ley del Congreso de la Unión, porque luego hay esta idea, es que es ley del Congreso de la Unión, y por eso es una ley, es parte de la ley suprema y está por encima de las leyes locales. No, las leyes a las que se refiere son las llamadas leyes generales, pero las leyes generales no lo son por el nombre, porque tenemos la ley general de crédito, la ley general de mercantiles, la ley general de salud. Esa sí es ley general. Esa sí, sí, esa sí, no es por el nombre. No, pero lo que refiero es que es el nombre, o sea, tienen el nombre, así es ese nombre. No es por el nombre, es por lo que regula. La Constitución contempla una distribución de competencias entre lo que pueden hacer la Federación y lo que pueden hacer las entidades federativas. Artículo 124, que establece todo lo no reservado para los funcionarios federales de la Constitución, se entiende otorgado a los estados. Y luego a la Federación se le reservan las facultades de los órganos autónomos y luego los 3 poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial, particularmente legislativo, artículos de 73 a 76, ejecutivo 89 y judicial de 103 al 107. Todo lo que no está ahí le corresponde a los estados. Sin embargo, la Constitución establece en algunos artículos unas disposiciones que se les conoce como cláusulas habilitantes, en el cual la Constitución, en lugar de distribuir en el propio documento de nuestra norma suprema qué le corresponde al Estado y qué le corresponde a la Federación, le dice: Congreso de la Unión, tú distribuye competencias, tú distribuyes qué es tuyo y qué es de los estados. O sea, esto hay que dividirlo entre los 2 entes de poder, pero no lo voy a hacer yo Constitución. Que son las ventajas de una federación trabajando como federación. Se le faculta al Congreso de la Unión para que el Congreso de la Unión diga: yo emito una norma que distribuya competencias, pero yo distribuyo la competencia porque la propia Constitución me autorizó a que yo distribuyera la competencia. Entonces, esas leyes emitidas con la finalidad de distribuir la competencia entre la Federación y el Estado, derivadas de una llamada cláusula habilitante, son las llamadas leyes generales, que son esas a las que se refiere el artículo 133, como la que comentabas ahorita, la Ley General de Salud, la Ley General de Transparencia, la Ley General de Datos Personales. Es así porque distribuyen competencia entre una y otra, y la Constitución le dice al Congreso de la Unión: tú expide la ley para que digas que es tuyo y que le corresponde a los estados. Pero tenemos varias leyes que le agregan el general y no necesariamente tienen el porque le agregaron el general porque la intención era que regularan todos los aspectos de un área en particular. La ley de títulos de crédito se pretende que regule todo referente a títulos de operaciones de crédito, y no, igual el general de sociedades mercantiles pretende que se regulan a todas las sociedades mercantiles, y hay una pila de sociedades mercantiles que no están ahí. Es más, yo creo que hay más modalidades afuera que adentro. Yo creo que hay más modalidades afuera que adentro. Entonces, pero esta era la idea del nombre, pero no hay que confundirla con el nombre con la materialidad. Así, son diferentes. Entonces, sí hemos generado que nuestra Constitución sea muy complicada de estudiar, porque no contempla un orden lógico, tiene figuras que no tienen nada que hacer ahí y muchas están fuera de lugar. Y no es muy concreto, o sea, no es así como que vaya general, no por se ha querido, tienes que describir todo. Y eso hace que se pierda el sentido. En esta parte del orden, originalmente el orden era primero 39 artículos, parte dogmática, y los siguientes los siguientes 107 eran los de la parte orgánica. En los primeros 39 artículos comentábamos que estaban derechos humanos, no todos tienen derechos humanos y no todos los humanos están ahí. El artículo primero constitucional establece la base del modelo de derechos humanos. No nada más contiene derechos humanos, contiene uno en particular con 3 derivaciones en concreto, pero establece la base de los derechos humanos al señalar, primero, que el Estado no crea los derechos humanos. El Estado mexicano reconoce los derechos humanos. Dice, el encabezado artículo primero dice: toda persona gozará de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales. Entonces empieza hablando de que el derecho humano es previo al modelo constitucional. Entonces establece un modelo no de creación del derecho, sino un modelo de que el derecho de reconocimiento, porque el derecho es anterior al modelo estatal y por lo tanto el Estado nada más puede reconocerlo. Ahora, este reconocimiento obliga al Estado a realizar una serie de actividades. La primera
es que el Estado tiene que proteger, salvaguardar, fomentar cumplimiento de derechos humanos, realizar toda actividad para que los derechos humanos se puedan realizar y que el individuo realmente los disfrute. Y con ello al Estado se le impide entonces el limitar a los derechos humanos, salvo en las condiciones que la propia Constitución establezca. Si hablamos de que la Constitución es una técnica de la limitación del poder del Estado, cuyo poder originalmente es de carácter ilimitado, la Constitución al limitarlo es una manifestación de la soberanía que recae en la población y por tanto la población puede establecer en sus libertades cómo las limita. Pero la limitación tiene que estar en la propia Constitución porque es de nuevo una limitación de la soberanía estatal. En este caso el depositario que es la población. Entonces, primera es si tú tienes la obligación de fomentar, de proveer, de garantizar el cumplimiento de derechos humanos, no los puedes limitar más que en la propia Constitución. Primera obligación. Segunda obligación, todo lo que realices respecto a derechos humanos tiene que seguirse conforme a 4 principios en particular. Son el principio de generalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad y el principio de progresividad. El de generalidad se refiere a que los derechos humanos son generales, es decir, son para todos y se desdobla en 2 vertientes. Todos tenemos derechos humanos, los son generales, y todos tenemos todos los derechos humanos. No puede ser que no puede ser uno sí y uno de no. que tú sí y tú Así no, es. esto es para ti, esto es para ti no. Así es. El segundo principio, que es el de indivisibilidad, se refiere a que los derechos humanos se encuentran unidos de tal manera que no los puedo dividir. Porque como yo los tengo todos, no puedes quitarme uno o ponerme otro. Aquí lo porque que además muchos derivan unos de otros. así es, o tienen Es un una contacto tan cadena. fuerte que es imposible separarlos. Sí. Aquí lo que se genera es que es posible que en un caso en particular encontremos conflictos entre los derechos humanos. Y entonces, como son indivisibles y los tenemos todos, ¿cómo hacemos la distinción de qué derecho se aplica en qué caso? Tenemos que ponderar, Y pesar. esto refiere a que precisamente tienen el mismo nivel jerárquico. Al ser indivisibles tienen el mismo nivel jerárquico. Entonces se hace un estudio de ponderación en función a la racionalidad y proporcionalidad del derecho humano y del acto correspondiente que se pretende salvaguardar o se pretende proteger a través del derecho humano, y decir, en este caso, este derecho humano tiene mayor fuerza o mayor prevalencia porque tiene un mayor alcance. Esa es la idea en la que puedo preferir uno a otro respecto al alcance de protección. Impacta más. Y se entiende entonces que existe una derrotabilidad del derecho. En el caso de que impactó menos, fue derrotado para ese caso concreto. No quiere decir que no lo tengas o que en todos los casos uno valga más que el otro, no, es que en ese caso en particular, por las circunstancias, el alcance de la protección se da en favor de uno, no va del otro. En ese caso en particular, un derecho fue derrotado. Se le llama la teoría de la derrotabilidad del derecho. El tercer principio es el principio de interdependencia. Va de la mano con el de indivisibilidad, pero esta idea es que están íntimamente ligados. Y lo que quiere decir esto es que el darle preferencia a uno necesariamente va a llevar a la afectación de otro. Al tenerlos todos y todos son parte de un todo único y no poderlos dividir, necesariamente el prevalecer de uno afectará a otro, porque todos están ligados y no los puedo entender tampoco de manera separada, como si pudieran operar de forma individual. Autónoma. Y lo hemos hablado, ¿no? Cuando platicábamos las figuras de mis derechos y tus derechos, Eso te iba a decir. precisamente Que ahí como es donde se empiezan a marcar los límites de Así. hasta dónde puedo realmente Porque respetarte son el derecho y me lo interdependientes. tienes que empezar a respetar tú a porque mí. son interdependientes uno de otro, no nada más entre ellos, sino entre los sujetos de derecho. Por eso no se vale decir porque es mi derecho. Porque es mi derecho, no, porque tú tienes tu derecho, yo también tengo uno y son interdependientes. El cuarto principio es el principio de progresividad. Este principio se divide o se subclasifica en 2 vertientes en particular. La llamada fuerza expansiva del derecho humano, cuya finalidad es que esa libertad o esa protección se vaya expandiendo a circunstancias que antes no estaban cubiertas a través de una interpretación ampliando el alcance del derecho. Por ejemplo, la libertad de expresión estaba originalmente destinada a la libertad de yo poder generar mis ideas, y luego de ahí se crea o se subdivide la llamada libertad de prensa, en la cual yo puedo publicar cualquier tipo de escrito o de artículo sin que nadie me lo pueda censurar de manera previa. Lo puedo censurar después por causar daños terceros, enamorar, en fin, pero tengo que dejar que salga a luz. Pero esa libertad de expresión y luego libertad de prensa
pues estaba destinado a la prensa escrita, al periódico. Llegan los tecnológicos y luego llega la radio. Entonces, no podemos decir, no, es que la libertad de prensa, su nombre lo indica, es para, es para el escrito. Prensa, ¿no? La fuerza expansiva del derecho humano alcanza la libertad de expresión dentro de la radio. Y luego llega la televisión. Sí. Y entonces también tengo que expanderlo, de decir, bueno, voy a cambiar de medio y me paso a la televisión. Y luego llega el internet, llegan las redes sociales, entonces también tengo que entrar ahí, pero yo no he creado una libertad de expresión o una libertad de prensa para cada caso en particular. Es el mismo derecho, pero que se ha ido abriendo camino a las diferentes vertientes de la manera en que me puedo expresar. A eso se refiere la fuerza expansiva del derecho humano, cubrir cuestiones que originalmente no estaban cubiertas a través de la interpretación del derecho para que tenga una mayor protección. La otra figura de esta progresividad es la llamada principio de no regresión, que consiste en una vez que se te reconoce o entrega un derecho, ya no te lo puedo quitar. Una vez que el Estado consagra un derecho humano, ya no lo puedo eliminar. Ni Dios lo quita. Ya lo entregaste, ya no regresa. Pensemos en uno de los temas más recurrentes, sobre todo cuando se agravan cuestiones de violencia, en la pena de muerte. Dicen, vamos a poner pena de muerte. ¿No? El Estado mexicano, en la reforma de 1996, elimina del artículo 14 constitucional y el artículo 22 constitucional la posibilidad de establecer como pena la muerte. El artículo 22, cuando hablaba de las penas prohibidas, decía que sí se permitía la pena de muerte en ciertos casos. Se elimina de ahí, y luego viene el 14, que era el que realmente contenía la pena de muerte, establecía en su párrafo segundo, en el segundo párrafo establecía, nadie puede ser privado, y empezaba de la vida. A mí también me tocó con eso. No he puesto estudiado con eso porque lo quitaron cuando yo estudié. Fue en el 96. Lo puedo hecho, pero lo quitaron en las formas del 96. Pues así no lo pueden estudiar. No, se lo dieron más porque lo quitaron en el 96. Decía, nadie puede ser privado de la vida. Dice, nadie puede ser privado de la vida, libertades, papeles, posiciones o derechos, sino mediante juicio. Lo cual quiere decir que sí podían privarte de la vida si se cumpliera con todas las formalidades, ¿no? Entonces ya no se puede privar de la vida. Por tanto, ya no puedo regresar a la pena de muerte porque en la protección de la vida amplié la protección quitando la pena de muerte, y entonces ya no puedo regresar al restringir esa protección y volver a poner la pena de muerte. Entonces aquí, aunque digan pena de muerte para secuestradores, no se puede. ¿Por qué? Principio de no regresión. Ya te entregué el derecho, ya no te lo puedo quitar. Ya te amplié el derecho, ya no te lo puedo quitar. Entonces se da esta obligación del Estado de actuar conforme a estos 4 principios en esta idea de la protección, salvaguarda, fomento del derecho humano. Porque aparte hay que contemplar que hay derechos que, aunque no están propiamente en la Constitución, ya están en los tratados internacionales que siguen formando parte de la ley que debemos de someter y implicar en nuestro derecho. Y no nada más en tratados internacionales, en leyes secundarias. O constituciones locales. Sí, porque se puede, precisamente del principio de fuerza expansiva, de progresividad, se genera la posibilidad de que el legislador ordinario, sea federal, sea estatal, emita leyes consagrando derechos humanos, que no están en la Constitución, y es perfectamente válido, no violenta la Constitución, porque el derecho humano se puede ampliar, pero no se puede restringir. Yo no puedo poner en un código estatal que aplico la pena de muerte, aunque la Constitución me dé libertad de legislar en materia estatal. ¿Por qué? Porque estaría restringiendo un derecho humano, pero puedo ampliar, por ejemplo, en cuanto al derecho a la vida, pues lo puedo ampliar al establecer quiénes son los sujetos del derecho a la vida. Y decir, tú dices que son las personas, pues yo decido... ¿En dónde empiezo a considerar las personas? Y dice, no, es que eso violenta. No, yo lo consideré. Y ya lo expandí. Y lo estoy expandiendo, no lo puedo quitar. Y esa expansión solamente pudiera ser una categoría sospechosa, le llama la doctrina de derechos humanos, si esa expansión generara la limitación de otro derecho. Pero esa expansión, en este caso en particular de decir de dónde empieza la vida, no limita ningún otro derecho. Es que limita mi derecho a decidir sobre mi cuerpo. No, para nada. Tú puedes decidir sobre la gana. No, tú puedes decidir sobre la gana, nada más estoy diciendo a partir de cuando está vivo. ¿Sí? Pero tu derecho no se ha visto limitado. A que no te guste que te diga que estás matando a algo es otra cosa. Pero no quiere decir que sea incorrecto. Entonces, este artículo primero empieza con esta primera obligación, el derecho del Estado de garantizar, fomentar
y buscar la aplicación de derechos humanos, la salvaguarda de los mismos a través de la aplicación de 4 principios en la manera en que el Estado actúa. ¿Era necesario establecerle que a los tratados? Porque No. ya estaba en los tratados, o sea, No. yo te hago la broma, ¿no? Que digo, No. es que el problema es que nunca llegaban a leer completa la Constitución, no llegaban al cierto 33, porque sí, hacen mucha alusión a los tratados y cuando sale la reforma lo hacen como, wow, Por fin reconocimos los por tratados. fin reconocimos que en México se aplican los tratados internacionales. No era necesario, estaba en el artículo 133 y luego a veces estas figuras se hacen con la finalidad de explicar, bueno, esa es una, sí, políticamente correctos, pero de explicarle al que no sabe derecho cómo funcionan las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque conforme al artículo 133, el Estado mexicano adoptaba un modelo que dentro del derecho internacional se le conoce como el modelo de recepción automática del derecho internacional. Y dentro del derecho internacional, donde cuando se encuentran las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, encontramos que el modelo mexicano adopta los modelos más comunes en el mundo, se les conoce como modelos monistas, en donde se habla de un solo derecho en los cuales puede haber cierta prevalencia. Estos modelos se generan particularmente en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde se estableció en el propio texto constitucional alemán que los tratados internacionales de derechos humanos serían parte del modelo constitucional, precisamente para evitar que a través de reformas constitucionales se volviera a establecer un modelo de nacionalsocialismo que llevó pues a la creación del Tercer Reich y en su momento a la Segunda Guerra Mundial, el desconocimiento de los judíos y toda esa situación que conocemos, ¿no? Entonces, esas corrientes surgen desde el aspecto teórico, pero de derecho internacional, que dicen, no, si adoptas el modelo automático como el Estado mexicano, una vez que el tratado es firmado o ratificado, se convierte en parte de tu derecho interno. Y como parte de tu interno, yo no tengo que decir, ay, también el tratado, no, es que es parte de tu derecho interno. Lo que pasa es que, bueno, ha habido una enorme ignorancia en cómo funciona el derecho internacional, y no nada más la hay respecto a la gente en lo común, sino también lo hay en abogados, porque me ha tocado escuchar, yo recuerdo cuando estudiaba el doctorado, un compañero que ahora es magistrado, que era entonces secretario de una sala, decía que cuando a él invocaban un tratado internacional en un asunto, en una apelación, él requería que le trajeran el tratado porque era derecho extranjero. Y los que estábamos ahí, habíamos 3 maestros de derecho internacional, pues ahí nos dio el válgame, dijimos, no, espérame, es que no es derecho internacional. Y nos decía todavía muy ufano, claro que sí, es internacional, por eso es externo. No, es internacional, pero es de derecho interno por el sistema de recepción. Sí, por lo que te encontrabas, ¿no? Que decían, ahora sí tenemos que estudiar aparte tratados. No, ahora siempre, o sea, esto no es de ahorita. Pues, no era necesario, pero se pone como para recalcarlo y que no se les olvide que lo tienen que hacer. A lo mejor si educáramos más, reformaríamos menos. Sí, no, definitivamente. Y luego cuando el Estado está aplicando derechos humanos en función de esos 4 principios, se le otorga otra obligación más, que es un parámetro interpretativo. Es decir, cuando exista alguna confusión o exista alguna cuestión que es necesario aclarar por parte del Estado respecto a los derechos humanos, el Estado siempre debe de actuar bajo el principio pro persona, es decir, la máxima protección. Aquí hay un error en la traducción, porque es pro persona y se piensa, es en mi favor. No, no es en tu favor, es en favor de la protección más amplia. Lo que más se proteja es lo que yo tengo que valorar. No en favor tuyo, en lo particular o en lo individual, es en favor de la protección más amplia. Eso que quiere decir es restringiendo lo menos posible la actividad del particular, pero sí restringiendo en lo necesario en la actividad del Estado. Eso significa el principio pro persona. Lo que voy a restringir es la actividad del Estado. En donde tengo una mayor libertad o una mayor protección hacia el particular, a esa me voy. En donde estoy limitando más la acción del Estado, a esa me voy, porque lo que importa es la libertad del individuo. Y luego, dentro de esas ideas generales de derechos humanos contempladas en el artículo 1, se contempla la finalidad de los humanos, que es que puedan llevar su vida en dignidad. Eso se desprende del último párrafo, cuando habla de la no discriminación. Pero le da este fin último a todo derecho humano. O sea, el Estado debe de salvaguardar, proteger, promover los derechos humanos a través de los 4 principios, en realidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, interpretándolos siempre bajo el principio o bajo el criterio de pro persona, en busca de la dignidad del ser humano. Así es como funciona el sistema general de derechos humanos en nuestro país.
Y luego ya empieza el artículo primero a establecer un derecho humano básico, que es el derecho humano de igualdad. Y lo primero que hace es señalar el derecho, de esto es derecho de igualdad, que es el derecho más amplio, tres características en particular. La primera, el derecho a la personalidad jurídica. El artículo primero empieza diciendo claramente toda persona. Entonces establece que todos somos personas y jurídicamente recordemos que es distinción entre una persona y una cosa. O eres una persona o eres una cosa. No hay términos no hay términos medios. Entonces, y la persona es, como no está regulado ni constitucional, le corresponde a los estados señalar cuando empieza, qué es una persona humana y cuando empieza la personalidad como este atributo del ser humano. Y luego, una vez que te reconoce como persona, te dice, y como persona tienes dos derechos de igualdad particulares. Primero, la prohibición de la esclavitud. Es decir, no puedes ser considerado un ser humano inferior que se tenga que someter a la prohibición de otro, porque todos somos iguales. No hay uno que tenga una jerarquía. O sea, no le puedes degradar a cosa. Sí, porque no puede ser el carácter de persona. Pero también la esclavitud no nada más se da en esta degradación a la cosa, sino también se da en razón de que te puedes someter a través de una forma contractual. Se llama servidumbre. Eso está prohibido en el artículo 5º, pero van de la mano. Y luego la otra manera, otra forma de la igualdad es el principio de no discriminación. Y la no discriminación tiene como finalidad que todos seamos tratados iguales bajo las mismas circunstancias sin hacer distinciones meramente subjetivas, es decir, con una característica propia del individuo que no se refleje en cuestiones que pueda yo realmente medir por diferencias objetivas que se puedan manifestar en la realidad, como cuestiones de productividad, cuestiones de capacidad, cuestiones de mérito. Eso no es una discriminación. La discriminación se te diga trato diferente porque eres mujer, porque eres hombre, porque eres niño, porque eres anciano, porque eres homosexual, porque eres negro, porque eres pobre, porque eres rico, porque profesas porque eres blanco o eres extranjero, eres nacional, porque tienes una religión diferente a los demás, porque eres parte de un partido político o de una corriente filosófica determinada. Eso simplemente es de cuestión subjetiva, es inherente a la persona esa diferencia y por tanto yo no la puedo distinguir. Y ahí es donde no debemos de confundir falta de requisitos con desigualdad o discriminación. Son diferentes. Es diferente. Dinos tú qué piensas, dinos tú qué opinas, compártelo, ponnos pulgar arriba, pulgar abajo y activa la campanita para seguir recibiendo notificaciones. Esto fue Por Cuerda Separada.